Muchas gracias, queridos amigos radioyentes de Radio Solidaria y fieles seguidores televidentes de Solidaria TV. Estamos contigo. Pues hoy hablamos el otro día, el último programa, sobre la resurrección. Y las diferentes resurrecciones, la resurrección de los que están muertos en delitos y pecados, como sucedió con nosotros, la primera resurrección para aquellos que mueren en Cristo Jesús, cuando viene una nube, viene la primera resurrección, y la última resurrección, que es para condenación, que es después del milenio. Entonces, bendita resurrección de estar en la muerte espiritual del pecado. Pero también bendita la resurrección cuando nos dé un nuevo cuerpo, si es que no llegamos al arrebatamiento, porque después está lo que se llama inmediatamente después de la primera resurrección, inmediatamente después está el arrebatamiento. Es decir, que las vírgenes sensatas llenas de aceite, que están soportando al máximo la presión del horno de fuego en el mundo y la espera de la venida del Señor, con paciencia, con fidelidad, completamente empapadas de mirra y de incienso, en santificación simbolizada por la mirra y en comunión por la intercesión y la oración continua, esas vírgenes son arrebatadas y llevadas a la nube junto con los resucitados. Y eso es lo que se llama sacarlas ya del peligro final, en el cual quisiera el anticristo masacrar a ese remanente de escogidos de Dios que estarán esperando la llegada inminente de Jesús. Y por eso está claro que bueno, pues Dios da la salida. Y el arrebatamiento es realmente una forma de sacar a los que están en grave peligro, de sacarlos de la grave situación en la que se encuentren, ¿no? Eso pasó con Elías y con Enoc. Dios se los llevó. Probablemente a Elías porque querían matarlo, pero además porque ya cumplió su cometido y dejó ungido a su sucesor, Eliseo. Y por tanto los arrebató. Y como primicias, para darnos a entender lo que es el arrebatamiento, ¿no? Vamos a hablar de eso, de la parusía, el gran milagro del arrebatamiento. Imagínense ustedes que en un abrir y cerrar de ojos, ¡chum!, con cuerpo, alma y espíritu, somos llevados arriba. Y el cuerpo biológico es transformado, como experimentó Jesús delante de sus discípulos, en un cuerpo de luz, haciendo un aviso de cómo iba a resucitar con un cuerpo celestial, ya indestructible, sin cansancio, sin enfermedad, un cuerpo glorioso. Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18, palabra profética sobre el arrebatamiento. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el Señor
y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Claro, yo he conocido siempre a lo largo de nuestro ministerio personas que tenían incluso casi una fe de que iban a participar del arrebatamiento, de que no iban a morir, sino que en la proximidad y en el anhelo del Maranatha, Jesús ven pronto, pues yo recuerdo, ¿no?, en particular. Pablo se esperaba eso, pero en realidad tampoco es una espera engañosa, puesto que van a ser arrebatados antes. O sea, van a resucitar antes que los que estén vivos. Los que hayan muerto o hayamos muerto estarán un instante antes, no sé lo que tardarán, pero primero serán ellos y después... En un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar es decir, que al instante, porque es que la temporalidad no afecta para nada a Dios, es un chasquido. Sí, pero primero serán los que han muerto. Exacto, es y decir, después... todos aquellos que a lo largo de la historia han muerto en fidelidad a Cristo, son resucitados. Fíjate que la energía o la materia, en realidad, no llega a destruirse nunca, porque puedes decir, bueno, tantos siglos, ¿no?, de personas muertas, pero siempre quedará algo, lo cual lo tomará el Señor y lo transformará. Sí, ahora bien, la pregunta es, bueno, ¿y dónde están? Porque están enterrados de cuerpo, alma y espíritu y ahí están esperando. No. Cuando alguien muere, según la palabra de Dios, después viene inmediatamente, después de la muerte es el juicio. Y todos aquellos que superan el juicio de Dios y por la redención de Jesucristo, que nos hace inocentes, habiendo sido culpables, Él paga nuestras culpas y entonces nos presenta como indultados por completo, ¿no? Y nos da paso. Así que todos aquellos que mueren en Cristo Jesús, bienaventurados son, porque dice que descansan de sus obras. Entonces, ¿a dónde van? Aquel que guarda mi palabra nunca verá muerte, el ángel de la muerte no viene a por sus almas, vienen los ángeles del Señor y se los llevan arriba, al cielo. Y así vemos que en Apocalipsis hay una multitud de santos que están alabando a Dios. Y pidiéndole justicia. Y pidiéndole justicia. ¿Hasta cuándo no harás justicia y soportarás este mundo perverso, blasfemo, idólatra, etcétera, ¿no? Es una forma de intercesión que va en el final, cuando se acerca al final de las trompetas, pues esa millonada de santos en el cielo van a clamar y clamar y clamar, ya es hora, ¿no? Y junta esa intercesión, ese incienso que llega al trono de Dios, con las intercesiones de la iglesia verdadera, las vírgenes sensatas, pues eso va a producir que Dios ya diga, hasta aquí hemos llegado. Y entonces las copas establezca las copas de la ira y primero proteja a la iglesia en medio del diluvio de las copas de la ira o en medio de la justicia sobre Sodoma y Gomorra, que son tipos bien claros de las copas de la ira del final, en repetición de las plagas de Egipto. Y entonces, pues, la iglesia protegida de esas copas, como Noé, que no fue arrebatado, y su familia fue protegido sí, en medio del diluvio. Que esta es una de las equivocaciones de muchos escatólogos que creen que Noé es un ejemplo de arrebatamiento, ¿no? O Lot, de ninguna manera. No fueron arrebatados, fueron guardados, ¿no? Y por eso también a mí me gusta mucho que esa promesa que da Jesucristo en Apocalipsis, capítulo 2, a la iglesia de Filadelfia, dice: por cuanto has sido fiel a la palabra de mi paciencia, yo te guardaré del día malo que viene sobre toda la tierra. Entonces estará guardada la iglesia hasta que sea arrebatada. ¿Y cuándo es eso? Pues cuando se completa. La iglesia no puede ser arrebatada y dejando abandonado a Israel. Israel tiene promesa de que el remanente
remanente que quede después de la última tribulación, de la última purificación, que hará que solo una tercera parte de Israel quede como remanente y reconozcan a Jesús como Mesías. Ese remanente será todo salvo y se tiene que juntar con la Iglesia para juntos ser arrebatados. No puede dejar ahí que esa es la teología de la sustitución. Israel, siempre el chivo expiatorio, tanto de incrédulos como de creyentes, y eso no puede ser, evidentemente. Así que estamos hablando con fe y con revelación clara, convicción de lo que está preparado por Dios. Y Jesús lo profetizó así, Lucas 17, 26 a 37. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será en el día en el que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Donde estuviera el cuerpo muerto. Es decir, está hablando claramente el cuerpo de Cristo, de aquellos que han muerto en la fe, que resucitan, ahí se juntan las águilas, es decir, los que vuelan a la nube, en la parusía, junto con el cuerpo muerto resucitado. Esto es tremendo. Ahora, cualquiera podría decir que hay una contradicción, como si cambiara el orden, y en lo que está diciendo en Mateo 13, 36 a 43. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Los echará en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, y el que tiene oídos para oír, oiga. Pero no significa que la cizaña sea arrebatada. Y que no, que los que representan la cizaña, los que son causas de tropiezo, es decir, los infieles, los enemigos de Cristo, son echados al horno de fuego antes de que los justos resplandezcan. No, no dice eso, de ninguna manera. Es decir, que en contraste con lo que sucederá después del arrebatamiento y de la primera resurrección y del arrebatamiento a continuación, es que los que son perversos son echados al horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Primero que habla del juicio final, que será después del milenio, pero también habla del gran quebrantamiento mundial de las copas de la ira, en la cual todos los que mueran por haberse ejecutados por Dios, por haberse dejado poner la señal del 666 en la muñeca o en la frente, por haber blasfemado, por haber perseguido a los hijos de Dios, por haber sido pues crueles instrumentos de Satanás, son ejecutados. ¿Y dónde van? Al lago de fuego. Van al Hades, ¿no? Así que, y en contraste ya
pues vemos que en contraste los justos son llevados al cielo. Ahora bien, si mantenemos un poco la manifestación de estos versículos, podemos entender también que las copas de la ira son anteriores a la resurrección y al arrebatamiento, porque los justos, la iglesia está protegida, guardada como Noé fue guardado en medio del diluvio, y por lo tanto primero una gran ejecución con las copas de la ira, que además están ejecutadas por ángeles que tocan las trompetas, etc. Entonces es una siega del fin del siglo, y los segadores son los ángeles, ¿no? Entonces pues recogen a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad en esas copas de la ira de Dios, que no son contra el pueblo de Dios. La ira de Dios no es nunca contra sus hijos. Para los hijos tiene disciplina por amor, tiene corrección y incluso castigo muy fuerte para que no se pierdan por tenerlos por hijos. Pero la manifestación terrible de juicio y castigo condenatorio de Dios son las copas de la ira para los incrédulos, los que han persistido en hacer el mal. Y eso viene pues con las copas de la ira. Los que se han puesto la marca, además lo dice el Apocalipsis, ¿no? Que las copas son para ellos, ¿no? Claro. Y luego, pues justo después de eso, la Iglesia es liberada, como fue liberado Israel de Faraón y del pueblo de Egipto. En la misma manera es liberada la Iglesia cuando el anticristo, el Faraón del fin de los tiempos, pues se ha quebrantado por las copas de la ira completamente, ya está desbaratado, no puede impedir en absoluto la liberación del pueblo escogido. Y entonces después de eso vienen las bodas del Cordero y viene el terminar con esta ejecución. Y ya no son los ángeles, es el mismo Jesucristo que viene en un caballo blanco y viene con la espada de su boca y entonces ejecuta todos los enemigos que queden, incluyendo la última bestia, el falso profeta, etc. Y hasta los demonios 1000 años. Y bueno, pues yo estoy convencido de que los que estén o estemos aquí por no haber muerto esperando el arrebatamiento, estaremos consagrados a Dios en el desierto, en el lugar que tiene escogido, que será Moab. Sin duda, tengo convencimiento, lean el libro Nimrod y no habrá ninguna otra dedicación más que alabar al Señor, tener comunión con Dios y unos con otros y regocijarnos de que el tiempo está cerca, el escondedero de que Jesús viene. Moab, el escondedero. El escondedero. Es bonito lo que dice. Y dice donde se lavan los pies. El lugar, es decir, que allí tendrá eso no lo he leído. Como una limpieza, sí, como una limpieza del pueblo, del remanente que llega hasta ¿En qué allá. libro es? ¿Dónde No, ahora no lo recuerdo. No, pero el libro donde dice Moab es escondedero para mis desterrados, ¿no? Tampoco me acuerdo dónde lo dice, pero léanlo sí. Ustedes en Nimrod. Tú lo sabes, que me has ayudado con el libro, pero está claro que es así. Y bueno, pues los que se quedan como vírgenes insensatas o como simples acompañantes de esas vírgenes o de esos simples acompañantes del Evangelio. Apocalipsis 14, 14 a 20. Miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete la hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra
está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. Y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, vendimió la viña en la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Terrible, terrible manifestación del día de Dios, que es el día final de su ira, como culminación de las copas de la ira, y que sin duda alguna se refiere a la batalla de Armagedón y se refiere pues a la ejecución de todos los perversos que hayan sobrevivido a las copas de la ira en esa culminación del juicio. Pero antes de esa cosecha está la primera cosecha. Es importante leer con detalle. La primera cosecha la hace el que tiene la corona de oro, la hace Jesucristo. Bienaventurados los que sean cosechados en esa primera cosecha, que es la resurrección, como hemos dicho, y el arrebatamiento, y que son llevados al cielo, seremos llevados al cielo, bodas del Cordero, y después viene la definitiva cosecha del gran día de Dios, que es la matanza de millones de personas en el Armagedón, cuando vienen contra Israel de todas las naciones, fanáticos como endemoniados, y ahí el Señor culmina su juicio. Y fíjate lo que hemos leído, es terrible. La matanza en el valle de Armagedón, donde se han librado muchísimas batallas y han muerto millones de personas a lo largo de la historia en ese valle gigantesco, donde caben muchos millones de soldados. Bueno, pues ahí será esa última batalla en la que Cristo, Dios mismo, pues producirá la gran matanza, de tal forma que la sangre de los ejecutados será, vamos, una inundación en el valle. Y bueno, pues hay dos siegas. No significa que la primera siega sea antes de las copas de la ira, sino que la primera siega es después de las copas de la ira, pero antes del gran día de Dios, que es la ejecución total, de tal manera que no quede ningún inmundo sobre la tierra. Y que pues se destruyan todos los ídolos y se quede purificada la tierra para que Jesús la gobierne 1000 años desde Jerusalén. Y entonces esa es la segunda cosecha, la segunda siega definitiva, porque las copas de la ira producen sin duda una mortandad tremenda, pero esta ya es definitiva. Y entonces inclusive es en esta en la que los generales de todas las naciones enemigas de Dios y de Israel son ejecutados. Y el mismo Satanás es encarcelado con sus demonios por 1000 años. Bendita victoria de esta última cosecha que viene justo después de las bodas del Cordero, y viene Jesucristo con sus legiones y con su iglesia para ejecutarla y para establecer su reino. Así que hemos leído Apocalipsis 14, pero vamos a ir ahora a Apocalipsis 19, del 11 al 21. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo.
Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito su nombre, Rey de Reyes, este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que hay en el cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, de caballos, de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella y el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y le habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Es tremendo el colofón de la victoria de Jesucristo bueno, pues del establecimiento de su reino milenial y pues también de la victoria de los santos que participan de ese reino como reyes y como sacerdotes. Porque en ese reino, que hablaremos quizá en otro programa, si Dios quiere, pues tendremos cometidos de gobierno en distintas naciones. Y dirá uno, ve y gobierna sobre Nueva York, que ha sido ahora de las últimas cunas de Satanás. Hoy podríamos decir que Nueva York quizá es lo que fue Sinar al principio, donde se posó la maldad, o lo que fue también donde habla en una de las 7 iglesias donde mora Satanás. Turquía, ¿no? En Turquía. Sí, una de las iglesias de Turquía donde mora Satanás. Y también en Sinar es la Meca hoy, ¿no? Sinar es donde se fundó todo lo que es el centro de potestad satánica del reino de Persia y en Bagdad, en Irak. Es increíble. Y ya sabes que dos ángeles como demonios agarraron el efa y ahí dentro iba la maldad y la pusieron sobre Sinar. Está sellada. ¿Hasta cuándo estará sellada? Pues, ¿habrá sido ya abierta el ánfora? Pues claro, ya ha salido la maldad por todo el mundo. Ya ha salido. Claro, eso está clarísimo. La caja de Pandora ha salido. Pero ha morado Satanás en Roma. De Roma yo creo que ha pasado a Nueva York. No lo sé, tiene distinto. Satanás cambia de cuartel general según le conviene. No puede estar en varios sitios a la vez, pero sí puede cambiar de lugar, de estrategia. Y hoy es Nueva York, donde ya ha conseguido que haya iglesias satánicas, de cristianismo satánico, legalizadas, que hacen abortos en los cultos y que hacen brujerías y cosas. Bueno, terrible, ¿no? Entonces, pues Satanás cambia su cuartel general y al final no pasará a Jerusalén cuando se proclame el pacto del anticristo poseído por Satanás con Israel, que es el pacto con la muerte, por 7 años, y que se establezca Jerusalén como capital monoteísta del mundo, en ese Crislán y en ese cóctel de todas las religiones monoteístas y
Jerusalén se convierte en Sodoma, donde son ejecutados los profetas Elías y Enoc, dos testigos en un Apocalipsis que no han muerto y que tienen que volver para morir, porque no pueden estar en la eternidad con esos cuerpos carnales. Y además para cumplir en el tiempo final lo que es realmente sus ministerios proféticos terribles del final, para el final de los tiempos, ¿no? Y son ejecutados en Jerusalén, dice, donde fue también sacrificado Jesucristo y que es, dice, Sodoma. Así que imagínate qué apelativo hace Apocalipsis de Jerusalén en el final de los tiempos. Ahí estará la capital de Satanás. Inmediatamente después pasará a la Meca. Esto es el final de la última capital, siempre donde hay 7 montes. Es curioso, ¿no? Y es curioso, hay 7 montes en Roma, en Jerusalén, en Nueva York, es impresionante, y en la Meca. Entonces, y ahí ya es donde acaba su periplo, Satanás, con sus cuarteles generales, sus falsos dioses, principados y potestades, ¿no? Y vemos pues esta gloriosa victoria tan determinante de Jesucristo, que es maravilloso ver que se le llama el Verbo de Dios. Aquellos que dudan de que Jesucristo es Dios y de que Jesucristo era con Dios, era Dios y que se hizo hombre. Juan 1:1, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne. Ahora termina la Biblia honrando y proclamando que el nombre del que viene a ejecutar el colofón de Dios, su victoria absoluta para eliminar a todo enemigo, es el Verbo. El verbo es el que da sentido a la frase y es el que dice la acción. Es la acción de Dios. El verbo es el que por el cual existe este universo, para el que existe y el que lo sostiene. Así todo por él fue creado y para él fue creado, por el Padre y con él y en el Espíritu, ¿no? Pero esta victoria final es maravillosa porque con la espada de su boca montado en un caballo blanco y le acompañan los ejércitos celestiales. Ahora bien, dentro de esos ejércitos celestiales ¿están los ángeles solo? No, porque ya los santos están ahí, que están resucitados después de las con bodas, cuerpos celestes, son más celestiales que los ángeles porque son hijos. Acompañan con los ángeles como ejércitos celestiales al Verbo de Dios. Y ya se quedan acá, o nos quedamos acá, espero que estemos ahí, nos quedamos acá con el Verbo de Dios y establece su reino desde Jerusalén, y entonces es cuando reparte el reino delegándolo en reyes y sacerdotes, en gobernantes. Bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, ve y gobierna 10 naciones, o 10 ciudades, o 5 ciudades, como es en la parábola de los talentos. Así que nos agarramos a esta promesa santa de Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esa prueba final, definitiva, de las copas de la ira, no es contra los hijos de Dios, que estaremos guardados si hemos sobrevivido a esa situación. No dice arrebatados, guardados. Entonces, protegidos, guardados, en un lugar que tiene preparado y que sabemos por dónde es, pues con muchas advertencias proféticas, ¿no? Como hemos proclamado en Moab. Y que la iglesia guardada
la verdadera iglesia guardada, protegida, santificada, que renuncia al mundo, que ya se ha despojado de todo terrenal para consagrarse al Señor en oración, alabanza, adoración y la comunión de los santos como cuerpo durante 3 años y medio. Bienaventurado el que espere. Pues esa es la arrebatada. Inmediatamente después de que los que han muerto en la fe son resucitados. Y es con esa iglesia que el Señor, en la que judíos y gentiles juntos, porque la iglesia espera a los judíos, por eso tiene que estar guardada, para esperar que se complete el tiempo de los judíos, que mientras está guardada los judíos están sufriendo nada menos que el terror de haber pactado con el anticristo, las consecuencias tremendas. Pero en ese terror y juicio de Dios para todos aquellos que han pactado con la muerte, el remanente pueda reconocer al que traspasaron como Mesías, a Jesús. Y entonces, cuando el anticristo rompe el pacto de los 3 años y medio y se presenta en Jerusalén, el templo restaurado por los religiosos, que no renuncian a pensar que es la Torá la que salva, la Torá escrita, la ley y el rito, pues entra en el lugar santísimo restaurado y se proclama Dios. Y entonces los que reaccionan por tener dentro claramente lo que es el respeto al Dios único al que hay que adorar, huyen, salen, como salieron 70.000 seguidores de Jesús cuando Tito iba a entrar en Jerusalén y mató a 1 millón de personas. Esos se salvaron, pues también el remanente, que no sabemos cuántos serán, 1/3 parte de Israel, del Israel ya juntado, después de haber experimentado la aliyá total, es decir, el regreso a su tierra, que están resistiéndose y que ahora se va a acelerar porque Dios permite una persecución creciente y que estamos viendo por los medios de comunicación. Todos van a volver a casa, porque el que se quede fuera lo matarán los cazadores. Pues y mirarán al que traspasaron. Mirarán al que traspasaron. Y llorarán por él como se llora por él. Por hijo unigénito. Así que tenemos bien claro que es el tiempo final y los que estemos, si Dios quiere, esperando, estemos esperando a los judíos, pues tendremos la gracia de Dios para estar protegidos ahí y llegar a la meta. Vamos a orar para que Dios nos dé esa paciencia para ser fieles a la palabra de la paciencia de Jesús. Hasta el final. Amén. Señor, te damos las gracias por todo. Sabemos que estamos confiados en ti, descansamos en ti, que tú vas a guardar a tu iglesia hasta el final. Danos la gracia, las fuerzas para enfrentar las situaciones difíciles que sin duda vendrán, porque el mundo está contra ti, contra tu palabra. Y el enemigo sabe que su verdadera fuerza opositora es la iglesia que ora. Así que está muy enfurecido y cada vez se enfurecerá más contra tu verdadera iglesia. Te pedimos tu ayuda, tu socorro y que nos guardes, nos conserves hasta el final. Gracias, en el nombre de Yeshua. Amén. Pues muchas gracias de haber estado con nosotros y hasta el próximo programa, si Dios quiere. Si Dios quiere. Estamos contigo y esperemos que estemos juntos cuando llegue Jesucristo. O bien porque se nos acaba nuestro tiempo de vida en la tierra, o bien porque participamos de ese arrebatamiento que hemos hablado.
Que el Señor os bendiga. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.